La primera intervención de la mañana se referirá al tema, la industria de la salud. El medicamento no es un producto de lujo, a efectos de lo cual me permito invitar a este atril al señor doctor Raúl Oleas, asesor del señor vicepresidente de la República del Ecuador. Bienvenido, doctor. Buenos días compañeros todos. Bienvenidos pues a la casa del pueblo, a la casa del ciudadano. Gracias por invitarnos igualmente como parte del equipo de gobierno, parte del equipo técnico de la Vicepresidencia de la República. Es un gran honor para mí poder dirigirme esta mañana a ustedes, a las diversas autoridades y a ustedes, los ciudadanos, los participantes de este foro, que es un foro extremadamente interesante porque realmente es de las primeras veces que se va a abrir la puerta al público en general a discutir un tema tan importante como el acceso a medicamentos. Y tenemos una variedad de personalidades conocedoras del tema que esta mañana podrán trabajar junto con nosotros en el análisis de cuál es la mejor estrategia para que al fin del día podamos ofrecer al ciudadano común, al cliente del sector público, al cliente del sector privado, acceso a medicamentos de calidad y acceso a medicamentos de manera oportuna, no cuando el paciente o el cliente ya está fuera de alguna opción de tratamiento, sino de forma oportuna. Y también, principalmente, debemos idear un sistema que nos permita mantenerlo vivo en el tiempo, porque no sirve de nada hacer grandes aplicaciones financieras durante un corto periodo de tiempo, pocos años, para que después pues, el sistema no se mantenga por motivos financieros. Entonces, ese es el desafío y creo que aquí estamos las personas indicadas para trabajar y dar nuestro aporte en este objetivo. Bien, creo que hay un... ¿Puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Ok, regrese. Está bien, es la presentación correcta. Entonces, luego de agradecer pues, a María José la invitación y saludar a las diversas autoridades, a los señores asambleístas, a los diferentes miembros del equipo de gobierno, representantes del Ministerio de Salud, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Comisión de Salud de la Asamblea, quiero hablar con ustedes y pasarles algunos conceptos que probablemente son un poco novedosos, pero interesantes de entender porque justamente yo considero que es uno de los mecanismos para llegar al objetivo que les dije al inicio de mi intervención. Sabemos que la salud es un derecho, entonces, no es un negocio, debe ser de acceso universal, debe ser un proceso sostenible en el tiempo y por todos estos motivos justamente los principios industriales deben aplicarse en la gestión de un sistema de salud y dentro del sistema de salud el sistema de provisión de medicamentos. Siguiente. Esta es la moderna medicina. Recordemos que al final de todo, el foco principal, el objetivo principal es atender a esta persona que está aquí anestesiada, siendo operada, y ustedes pueden observar todo el proceso tecnológico, yo diría industrial, porque esto parece más a una industria, a una fábrica, que a un consultorio médico como tradicionalmente lo conocemos. Pero esta es la actual medicina. Siguiente. Dentro de este desafío, pues, tenemos el concepto y el objetivo de hacer que los medicamentos, la siguiente, puede adelantar, por favor, que el medicamento no es un producto de lujo. Infelizmente, tradicionalmente en el país, eso ha sucedido. Conocemos la realidad del ciudadano común, todos nosotros hemos pasado por eso. Vamos a las farmacias y de repente vemos cuánto tenemos en nuestra billetera y frecuentemente no nos alcanza para
para comprar la caja completa o el tratamiento completo para 3 meses, sino que resulta que hay que comprar 3, 4, 5, unas 10 pastillas y luego vemos qué es lo que pasa. Esto es producto de un sistema preparado para que las cosas sean así. Y dentro del sector público, el Estado ha hecho suficientes inversiones importantísimas, y a pesar de todo eso sigue siendo difícil que el cliente del sector público tenga también su provisión de medicamentos de forma oportuna. Entonces, para analizar eso, vamos a ver una visión macroscópica de la problemática del medicamento en el mundo y una visión interna hacia nuestra propia industria de la salud para ver cuál es el problema. Eso lo hicimos en talleres en 2013, el año pasado, en la Vicepresidencia de la República, donde tuvimos pues la buena idea de convocar a todos los actores que participan en este medio, es decir, cada uno de los actores del sector público, participantes de la industria pública de fármacos, de Infarma, del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Producción. Igualmente, contamos con la presencia en estos talleres de todos y cada uno de los industriales del sector privado nacional, porque tenemos que recordar una cosa, y por eso fue importante que lo hagamos así: en el sector público nunca se ha producido un solo comprimido, una sola cápsula, una sola inyección. Quien ha hecho ese trabajo es la industria privada nacional, con sus defectos, con sus puntos fuertes, pero ellos son los que han proveído de medicamentos a la sociedad ecuatoriana. Siguiente. Entonces, para comenzar, esta es la realidad mundial de fármacos. Es una realidad en donde se manejan 500.000 millones al año, el ejemplo del 2011, y en donde vemos participantes importantes, la siguiente, como estos grandes laboratorios que manejan valores muy importantes a nivel de negocios en fármacos. Ahora, no hay que satanizar a estos actores. Ellos tienen el know-how, tienen el conocimiento de cómo se producen nuevas moléculas, nuevos fármacos. Sin embargo, no podemos permitir nosotros como sector público que se abuse justamente de la potestad de poseer el conocimiento. Este conocimiento no es solo propiedad de la industria privada internacional, es también propiedad de la humanidad, porque nadie comienza de cero una investigación. Cada laboratorio analiza nuevas moléculas a partir de conocimientos previos, y estos conocimientos le pertenecen a la humanidad ya a estas alturas. Siguiente. Por favor, dos puntos más. Vemos aquí la realidad mundial. Europa y Norteamérica tienen un mercado que crece muy poco, un mercado que está realmente creciendo, pero no de forma estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en Europa y en Norteamérica ya la atención, la provisión de medicamentos a los ciudadanos difícilmente va a aumentar de forma importante. Sin embargo, los mercados que crecen de forma bastante importante es África, América Latina, Asia. Vemos aquí los porcentajes de crecimiento. Siguiente. Entonces, en este grupo nos encontramos nosotros. El Ecuador se encuentra en este grupo de franco crecimiento. Y esto es importante entender porque la industria transnacional farmacéutica sabe que sus mercados tradicionales no van a crecer más en los próximos años. Esto es una proyección hasta el año 2021. Sí, y nuestra región va a crecer de forma exponencial. Entonces, esto nos da un poder de negociación y oportunidades para la exportación, visto desde la posibilidad de nuestra industria ecuatoriana. Siguiente. Esta diapositiva muestra la injerencia que tiene el sector público y el sector privado en el mercado farmacéutico en América Latina. En Ecuador llegamos a un 40% del mercado atendido por el sector público y 60% el mercado privado. Nosotros como gobierno tenemos la necesidad de controlar la totalidad del mercado. Cuidado, nos equivocamos pensando que nuestro problema es solamente el mercado del sector público.
El acceso a medicamentos en el Ecuador es todavía principalmente a nivel de las farmacias, diversas farmacias en todas las ciudades del Ecuador, y eso debe necesariamente estar controlado por el Estado también. Siguiente. Estos mercados en donde el gobierno tiene una injerencia más importante nos abre oportunidades de negocios para nuestra industria farmacéutica nacional, tanto privada como pública. ¿Por qué? Porque el gobierno puede ser eventualmente un facilitador para atender estos mercados públicos de estos diversos países. Siguiente. 2 más, por favor. Ok. Esta es una diapositiva que muestra cuánto se aplica, el tamaño del mercado y el tamaño del gasto por países. En Ecuador tenemos una aplicación de recursos de un poco menos de $100 por cápita, por ciudadano. Tenemos aquí que preguntarnos si eso es debido a que en Ecuador tenemos un gran poder de asistencia al ciudadano. Yo lo pongo relativamente en duda. Se ha mejorado muchísimo en los últimos 7 años, de forma exponencial. Antes esto era realmente una calamidad, era exclusivamente privado. Y hoy tenemos pues cerca de $100 al año por ciudadano. Pero esto será por un poder en la asistencia o será porque el ciudadano tiene acceso a pocos medicamentos a alto precio, que da un poco menos de $100 al año. Vemos que el tamaño del mercado en Ecuador todavía no es tan grande comparado con Brasil, con otros mercados. Sin embargo, es importante tener en mente esta reflexión. La siguiente. Siguiente. Acá quiero pasar un concepto bastante importante. Yo creo que este concepto debe tenérselo en todo momento que se piensa en prestar un servicio en el sector salud. Es el desafío entre la aplicación de recursos, o sea, el gasto, y la ganancia o el crecimiento en estado de salud. Lo ideal sería, con una pequeña aplicación del gasto, tener una gran mejoría, una gran ganancia en estado de salud para los ciudadanos. Pero vemos, 2 veces por favor, vemos que el ejemplo americano es el peor de todos, en donde con un alto gasto la ganancia en salud es limítrofe. Y el ejemplo asiático, esto es el caso coreano, Japón está acá, hay una gran ganancia en salud, una gran mejoría en salud del ciudadano por una pequeña aplicación financiera. Este es el desafío. Siguiente. Es por eso que estamos ya trabajando con quienes tienen el know-how, el conocimiento del sector a nivel de Corea en este caso, que me parece ser el mejor de los ejemplos en este aspecto. Siguiente. ¿Cuál es la realidad conocida ya y vivida por todos nosotros? En países de ingresos medios y bajos, esto les va a recordar muchas veces a lo que hemos tenido que pasar en el Ecuador. En estos países el precio de los medicamentos es alto, especialmente en el sector privado, muchas veces alcanzando 80 veces el precio de referencia internacional. La disponibilidad de estos mismos medicamentos suele ser muy baja, especialmente en el sector público. No hay remedios, no hay medicamentos en el sector público. Los tratamientos entregados no son completos. Muchas veces se entregan tratamientos inferiores a un mes y el ciudadano reclama porque no le avanza para un mes siquiera y cada mes tiene que regresar al sistema público a intentar recibir sus medicamentos. Y en el sector privado, en cambio, los tratamientos no son completos porque el ciudadano común no tiene dinero en la billetera para poder comprarse el tratamiento completo. Debido a los altos precios, miren esta incongruencia, en países de ingresos medios y bajos, el gasto en medicamentos representa hasta el 70% de toda la atención de salud, cuando en países de altos ingresos esto representa alrededor de 15 al 20% del gasto en medicamentos. Otra cosa muy conocida es que generalmente los sistemas de compra pública han sido ineficientes en estos países, comprando productos caros de marca en lugar
de genéricos de buena calidad. Siguiente. Esto no es una realidad solo de Ecuador, sino de todos los países de ingreso medio, ingreso bajo. Es decir, estamos sujetos a una explotación del mercado internacional de fármacos. Otra cosa que está articulada por la industria, digamos, no necesariamente los laboratorios que les mostré al inicio, pero sí el sistema de comercio de fármacos. Para la región dedican las siguientes características, toda una estrategia para impactar negativamente en la industria nacional. Lo que debe hacerse, lo que ellos indican es ofrecer solamente tecnologías desactualizadas, ofrecer un portafolio de uso masivo sin relación con el uso racional de medicamentos, sin relación con la política pública de salud del país. Lógicamente, forzar el pago de precios altos por medicamentos. Es por eso que un medicamento que en Europa cuesta $400, $500, aquí en el país el mismo medicamento, la misma ampolla, está disponible a más de $2,000. ¿Por qué? Es simplemente porque existe todo un proceso en el mundo para que las cosas funcionen de esa manera. Se debe crear conflictos para exportar a otros países. Mantener un sistema de precios no controlado, sin sinergias dentro de los procesos nacionales de producción, utilizando procesos no estandarizados, no informatizados, es decir, sin el desarrollo de la industria de la salud y la industria farmacéutica nacional, con una mínima transferencia de tecnología y sobre todo sin una estrategia a largo plazo. Siguiente. Por favor, 3 veces más. Entonces, ya en 2009, el Ecuador, a través de la decisión presidencial, muchos conceptos fueron transmitidos a la ciudadanía. Y ustedes van a ver cuál es la línea de gobierno simplemente observando las decisiones del señor presidente. Primero, un decreto presidencial para solicitar licencias obligatorias. Eso es lo conocido popularmente como quebrar las patentes. El señor presidente decide determinar que todos los medicamentos de uso humano son prioridad pública. Entonces, en base a este criterio, legalmente ante la Organización Mundial de Comercio se puede solicitar, entre comillas, la quiebra de una patente. Es uno de los mecanismos que sirve para poder ofrecer un mayor acceso a la ciudadanía. Pero este es un gran desafío, porque no sirve de nada quebrar una patente de un medicamento en el mundo si no se tiene la estructura industrial instalada en el país para poder producir ese mismo medicamento. Pero ya vemos para dónde vamos. Solicitar legalmente las licencias obligatorias o la quiebra de patente. Este es un mecanismo que la propia Organización Mundial de Comercio contempla. Luego, el decreto presidencial para la creación de Infarma, justamente por lo que les explico. El señor presidente decide crear la empresa pública de fármacos. Una empresa, todo esto en el último trimestre de 2009, la empresa pública de fármacos que debe estar dedicada para la producción de medicamentos localmente, para la compra y distribución y atención de la necesidad farmacéutica del sector público especialmente. Y finalmente se comenzó, 2 veces más por favor, se instaló ya a nivel del Ministerio de Salud, y eso tuve el gusto de poder coordinar desde octubre de 2009, el programa de enfermedades catastróficas, de atención a las enfermedades catastróficas, en donde estas enfermedades no pueden esperar que tengamos nuestra industria de fármacos, que se pidan las licencias obligatorias. Esto es un proceso relativamente largo para poder aplicarlo. Entonces el gobierno decide atender un grupo de enfermedades, generalmente todo cáncer, todo trasplante, para atender a estos pacientes en situación de catástrofe. No en situación de catástrofe estilo un terremoto, un tsunami, una cosa, sino es una catástrofe para el núcleo familiar, porque quien haya tenido un paciente con cáncer o un paciente que necesita conectarse a una máquina de diálisis 3 veces a la semana, un paciente que necesita un trasplante, esa familia sabe lo que es vivir una situación de catástrofe al interior del núcleo familiar. Por eso, la existencia de este programa. Siguiente, por favor.
Y se comenzó pues ya a hacer los primeros trasplantes con una nueva ley de trasplantes en el país. Y se atiende de forma bastante oportuna con medicamentos de altísima calidad para pacientes del sector público. Siguiente. Sigamos. Otro concepto interesante. Se maneja muchas veces el concepto de que vamos a hacer las compras del producto de más bajo precio en un proceso de licitación o en un proceso de compra pública programada. La tendencia es a pujar para abajo y a conseguir el valor más bajo posible. Pues les digo que el medicamento en el mundo de más bajo precio es el medicamento falsificado. Entonces, mucho cuidado con tener exclusivamente como directriz el precio. La institución pública, el Ministerio de Salud, tiene pues la obligación de garantizar la calidad del producto que se distribuye en el sector privado y público. Y esto no es nada pequeño. 10% del mercado mundial es responsable, 10% del mercado mundial está constituido por medicamento falsificado y es el responsable de 700.000 muertes al año debido a este tipo de problema de medicamento falso. Siguiente. Es por esto que en Ecuador el producto farmacéutico es caro. Todo es importado. Los envases son importados, el producto terminado se lo importa también a precios altos, la materia prima es importada. Siguiente. Y en esto, pues en Pharma está cumpliendo un papel importante en atacar cada uno de los niveles en donde el precio es influenciado. Vemos que a nivel de manufactura, por eso tienen su proyecto para la estructuración de la industria nacional. Probablemente hay que trabajar en el tema materias primas y en la tecnología para la producción farmacéutica. Hay que atacar a la cadena de proveedores y distribución de medicamentos. Eso no puede comportarse según la ley del mercado, sino según el control del gobierno. El sistema de ventas y marketing, ustedes conocen muy bien la visita a los médicos, los visitadores a médicos, la gran publicidad farmacéutica, todo esto encarece el producto farmacéutico. Entonces debe necesariamente ser controlado por el gobierno. Existen estrategias corporativas y financieras dedicadas a mantener alto el precio y el resto de factores que también cuentan de forma importante en esto, pues un marco regulatorio bien establecido, el recurso humano calificado, esas son cosas que no nos podemos pasar, pero principalmente estos de acá arriba deben ser controlados por el gobierno. Siguiente. Entonces, siguiente por favor, tenemos a los diversos actores listos para trabajar en esto. Ya se ha hecho mucha cosa en estos últimos, especialmente 3-4 años. Todas estas entidades del Estado están dedicadas pues, a este punto específicamente. Pero lo que sí vale la pena es definir exactamente entre todos. No puede cada uno bailar por su lado, sino que debemos decidir hacia dónde queremos ir, por qué queremos ir hasta ese objetivo y cómo podemos llegar allá. Siguiente. Unas 3-4 veces, por favor. Este es entonces el modelo farmacéutico al que apunta el Ecuador. Un modelo en donde vamos a atender un mercado de genéricos principalmente. Este es un diagrama que muestra este grupo, el mercado de genéricos, el mercado de producto de marca, grandes exportaciones como objetivo principal, o sea, no solo atender a la realidad nacional, a la necesidad nacional, sino también a la exportación. Y vemos que Ecuador pues, se dirige a un término medio, principalmente genéricos, nada de producto de marca, y aquí podemos seguir ejemplos importantes como por ejemplo el de India, siguiente por favor, el de Israel, siguiente, el de Corea. Entonces el objetivo es garantizar un producto a precio justo para el consumidor y a precio justo también para el productor nacional. Un producto especialmente de alta calidad. Cuidado con el tema medicamentos falsos porque estamos cercados de ese tipo de industria a nivel de Perú y Colombia.
una dispensación oportuna y en cantidades adecuadas para la población, el control del mercado público y privado y estructurar una sola estrategia público-privada nacional para el cambio, para la industria farmacéutica, alineados y en consonancia con la Estrategia Nacional de Cambio de Matriz Productiva, llevada y coordinada por la Vicepresidencia de la República. Siguiente. Otra, por favor. Entonces, el proceso industrial básicamente es mantener un equilibrio entre lo que ingresa y lo que sale del proceso financiero industrial. Yo propongo este tipo de alternativas para alcanzar esa situación. Por ejemplo, la posibilidad de ofrecer por parte del Estado a la industria nacional materias primas a precios reales, que sabemos que la materia prima llega extremadamente cara al país, cuando en China, en India, en Corea, en Israel, esta materia prima muchas veces cuesta unas 1.000, 2.000 veces menos. La negociación directa de precios con los dueños de la patente, o sea, con las propias transnacionales, pero respetando el precio internacional real, no un precio abusivo que llega acá a la región. Control del costo de mercadeo y publicidad. El sector público, el gobierno debe necesariamente influenciar en los límites en donde los procesos de publicidad por medicamentos pueden manejarse. No pueden manejarse cifras incontrolables porque eso encarece el producto farmacéutico al final. Los visitadores a médicos. Yo soy médico y sinceramente creo que no necesitamos de visitador a médico. Eso lo que hace es encarecer el proceso. Hay que pagar visitadores, hay que pagar producto de publicidad bastante caro. Si el médico necesita actualizarse, eso debe hacerlo en la academia, debe hacerlo en la universidad, debe hacerlo en las sociedades científicas. No es el visitador a médico que le enseña nada en la visita médica al doctor. Impulsar la industria nacional de genéricos, supergenéricos y biosimilares, no el llamado genérico de marca, mal llamado aquí en el país genérico de marca. Esto es un absurdo. Y eso lo digo con todo cariño para los industriales farmacéuticos nacionales, pero se maneja ese concepto en donde un medicamento que ya no tiene que respetar una patente, que está liberado de patente internacional, aquí le ponen otra marca y esa marca hay que darle un soporte de mercadeo y de publicidad y eso encarece al producto. Entonces el genérico o es genérico o no es genérico, no es genérico de marca. Y aquí sucede de las peores cosas, no solo que se compran los genéricos, por decir una cosa, la Santé, que yo como cliente de algunas farmacias las encuentro, pero primeras perchadas en una farmacia. La Santé, ese es un genérico colombiano, o sea, a pesar de marca la Santé, encima importado, ni siquiera es consumido de la industria nacional farmacéutica, o sea, es el peor de los cuadros. Control de sistemas de prescripción médica, eso hay que enseñar, hay que educar por parte del órgano rector de la salud pública al médico a que debe recetar genéricos, eso ya existe, pero se debe hacer respetar. Y el control en la dispensación en las farmacias, porque no sirve de nada que el médico recete genéricos y cuando llega a la percha, a la vitrina de la farmacia, el vendedor, que muchas veces puede llevar una comisión, le induce a consumir uno u otro medicamento. Eso sucede todos los días. Y, evidentemente, trabajar en la logística y en la compra electrónica para el sector público. Eso es básico. Compra electrónica y logística con la menor intervención de mano humana posible. ¿Ya? Con la menor intervención de papelada posible. Hoy podemos y tenemos la estructura, no en el Ecuador, pero en el mundo, y hay que adquirirla para tener un sistema logístico absolutamente electrónico, en donde la mano humana participa muy poco. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pasemos rápido a la otra. Miren, este es simplemente un ejemplo. Se genera un pedido, sea un hospital público o privado, entonces hay un pedido electrónico. El médico entra en la computadora y dice necesito amoxicilina de 500 miligramos, 50 pastillas, por decir una cosa. Se hace una estimación online, electrónica, de en dónde está disponible este producto.
Se hace una negociación de precio electrónica también, una puja hacia la baja, pero recordemos que está todo, todos los productos que están en este sistema han pasado por un sistema de garantía de calidad. Se hace un contrato de compra electrónico, se evalúan los montos necesarios, se hace una programación de la compra, sea para el IE, sea para el Ministerio de Salud, sea para un hospital grande o sea para un subcentro de salud. Eso debe programarse la compra. Se hace una auditoría integrada de este proceso, intentando de que se maneje stock cero, bodegaje cero dentro de lo posible. Se hace el pedido electrónico, la distribución del producto y el sistema de pago también es electrónico. Un sistema de prepago, la entrega del producto al ciudadano, la confirmación del consumo de ese producto, la gestión de las cuentas, gestión de cuentas y finalmente la facturación y pago electrónico también. Entonces, hoy podemos adquirir una tecnología como esta. Siguiente. Para Infarma, para nuestra industria pública nacional y también para la industria privada, quiero mostrarles que en mi concepto, Infarma debería encargarse no de la producción de los mismos productos que ya la industria nacional maquila o que la industria nacional ensambla o tabletea, sino que probablemente pues hay que dirigirse a sectores en donde difícilmente la industria privada entraría, como por ejemplo en estos sectores, siguiente, en estos sectores en donde vemos que medicamentos para el cáncer, medicamentos para enfermedades autoinmunes, medicamentos antivirales, vacunas, inmunoestimulantes, etcétera, corresponden al mayor gasto en valores, en dólares, en productos para el sistema o para el ciudadano que los vaya a adquirir. Entonces, probablemente no vale la pena hacer los mismos antibióticos, hacer los mismos antiparasitarios, hacer los mismos antiulcerosos, sino que dedicarse generalmente siguiente al tema de los biotecnológicos que atienden este tipo de enfermedades, cáncer, autoinmunes, antidiabéticos, heparinas, etc. Generalmente son productos biotecnológicos y biológicos, siguiente, que son los más costosos, por supuesto. Entonces, debemos sostener y defender a Infarma como un sector estratégico, como el brazo ejecutor de la política pública en fármacos, sin desconocer evidentemente la participación importante de los industriales nacionales en una única estrategia conjunta. Que la planta industrial de Infarma sea y mantenga y sea construida con los mejores niveles de calidad en el mundo, nivel americano, nivel europeo. ¿Para qué? Para poder penetrar con facilidad a cualquier mercado en el mundo. Producir principalmente los productos de mayor costo, los biológicos, los anticancerosos. De esa manera no tendría que producir tantos productos, tantas moléculas, sino pocas moléculas, pero que en valores financieros representan casi el 70% del gasto en productos medicamentosos. Enfocar la comercialización también al mercado internacional. Tenemos mercados desabastecidos como Venezuela, Ecuador, Bolivia, América Central. Ecuador, bueno, evidentemente somos nosotros, pero juntos todos estos países nos permiten manejar un mercado de 80 millones de clientes y con negocios de hasta 11.000 millones de dólares. Diferente de nuestro pequeño mercado ecuatoriano, solo de 15 millones de clientes y de más o menos 1.600 millones de dólares al año. Siguiente. Debemos entonces abarcar una estrategia que estimule a la producción de unidades independientes farmacéuticas dedicados a la investigación científica y al desarrollo de nuevas moléculas, una estrategia que abarque toda la cadena productora farmacéutica, desde la materia prima y los principios activos hasta las cadenas farmacéuticas de distribución en la calle. Siguiente. Pasemos por favor todas, con esto quiero terminar, sin antes agradecer nuevamente a la mesa directiva, a la asambleísta María José Carrión, y agradecer al señor presidente, al señor vicepresidente por la oportunidad de aportar en este tema que realmente es apasionante y que dejo pues a
a la discusión y al comentario, a la crítica constructiva de todo lo que hemos podido escuchar esta mañana. Muchas gracias.